tal? Bienvenidos a su programa Rebrujados. Soy Abraham Orona y el día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi amigo y compañero en este nuevo proyecto que es Beto. ¿Cómo estás? El licenciado, profesor Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abraham. Siempre es un gustazo estar en este proyecto. Ya tenemos como que un poquito de ranking más y eso es algo bueno y nos agrada mucho este tipo de temáticas donde podamos compartir con la gente que quiere aprender más y nosotros estamos aprendiendo. Y el rating va para arriba, ¿eh? Cada vez los videos van subiendo, vamos teniendo rating, nomás que nos tienen que conocer poco a poco, hay que hacer difusión, pero los temas son interesantes y vamos a dar cada vez mejores temas, ¿no? Excelente. Mi buen Beto, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Podrías darnos como una breve introducción? Sí, fíjate, hoy tenemos un invitado muy especial, ahorita se va a presentar el maestro Brandon y vamos a hablar sobre un filósofo llamado Søren Kierkegaard, un filósofo danés. Ahorita nos va a ahondar un poco el maestro Brandon, pero también hay que tener en cuenta antecedentes previos a Søren Kierkegaard, porque a lo mejor va a resultar algunos temas o conceptos, categorías filosóficas que a lo mejor no son tan habituales y que necesitamos precisar, ¿verdad? Bienvenido, Brandon. Sí, gracias. Brandon, primero, antes que nada, quisiéramos conocerte. Si pudieras darnos una breve explicación de quién es Brandon, cuál es tu formación, y por qué te interesó este autor. Sí, claro. Primero que nada, saludo a todos los que nos ven y muchísimas gracias por invitarme a este gran proyecto que veo que, como dicen, crece y crece y crece y un gustazo estar aquí. Bueno, ¿quién es Brandon? Complicadísimo. Bueno, alguien que intenta leer lo que se pueda leer en estos tiempos donde la rutina no nos deja hacer nada. Me gusta mucho el estudio de la filosofía desde prepa. Ahí sí que tuve un muy buen maestro de filosofía y que dejó una semillita y que al final salió un arbolito por ahí y de ahí nació el interés de estudiar filosofía, ¿no? Yo soy licenciado en Derecho, también soy licenciado en Filosofía y cuento con una maestría en Ciencia Política y bueno, he estado como que entre las dos corrientes, ¿no? Tanto en la parte del derecho, de la ciencia política y obviamente en lo filosófico. Y ahora, ¿por qué tanto interés en este autor? Bueno, principalmente es el autor sobre el cual me dediqué a hacer mi tesis para titularme de la carrera. La verdad es que no era mi primera opción, para nada. Mi primera opción era algo relativo a Kant, como diríamos, una vieja confiable en cualquier carrera de filosofía. Sí, claro. Y me queda claro que mi problema era la cuestión del relativismo axiológico que podemos ubicar en la actualidad. Y quería abordarlo desde una perspectiva kantiana, no algo muy sencillo. Sin embargo, de esos momentos raros en la vida donde por estar moviendo libros y demás, me topo de nueva cuenta Søren Kierkegaard, que claro que lo vi en la carrera y demás, muy por encimita. Y bueno, al final me dio por tomar al autor, intentar entenderlo, comprenderlo más, porque cuando hablamos de existencialismo, que es lo que vamos a estar hablando, solemos mencionarlo, nada más, como que el padre del existencialismo y nada más, sin meternos tanto a su pensamiento. Y bueno, ahí me llamó la atención y pues aquí estamos. Es un autor extraño, su vida personal es peculiar, tiene ciertas características, sobre todo que su biografía en la parte espiritual está muy marcada por la conciencia de pecado, por el peso del pecado, por la culpa que tiene, sobre todo un evento que tuvo su papá, que era pastor. No como el cantante del pastor, no, este era pastor. El falsete te faltó. El pastor. Bueno, él era pastor y un día cuenta la leyenda que enojado porque pues, le estaba yendo mal, se sube un monte y blasfema contra Dios. O sea, se para y se blasfema y tú, así como la de Forrest Gump, cuando el capitán que le mocha la pata, ¿se acuerdan de esa? Sí, claro. Pero resulta que después de ese evento se le mueren, de los 7 hijos que tuvo con su esposa, se le mueren 5. Y se le muere la esposa también. Y relaciona mucho este evento del monte con la muerte de su familia. Y carga con esa culpa. Claro. Y toda su vida sintió culpa. Le sobrevivió el hermano Peter de Søren. Era Peter y Søren Kierkegaard. Y esto lo marca. ¿Sí? Por supuesto. Sí, por supuesto. Hablar de, como cualquier otro filósofo, hablar de cualquier autor es hablar de su contexto.
pero sobre todo, y no sé por qué, curiosamente los filósofos del siglo XIX todos tienen una vida un poco curiosa de una u otra forma, Trágica. pero con Kierkegaard la cosa curiosa está en su espiritualidad. Sí, Porque, a ver, hay contexto, ¿no? Estamos en Dinamarca del principio del siglo XIX. La iglesia luterana de Dinamarca, pues es la principal fe, es la fe de la familia de Kierkegaard. Y sí, sucede esto con su padre, bien comentas, y su padre inculcó en su familia una religiosidad muy fuerte y esta idea de que estaban, digamos, casi casi malditos, sí. casi casi castigados por Dios, precisamente porque en su momento, pues, el padre blasfemó, ¿no? Y bueno, cuando dices eso y cuando en la práctica ves que, Sí, por ejemplo, siendo Kierkegaard, ¿no? El más joven de todos los hermanos, se mueren casi todos tus hermanos, se muere tu madre y creo que no tiene ni 20 años o apenas tiene 20 años por ahí, creo que algo empieza a hallarle sentido con la idea del castigo Tiene divino. sentido, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, allí me imagino que ya de mucho antes Kierkegaard toma más esta personalidad melancólica, como dicen. Nosotros diríamos más bien depresión, yo diría. Y a partir de ahí empieza a hacer primero una reflexión, creo, hacia su religión y después llevándolo hacia la filosofía, pero algo bien importante, hacia las manifestaciones de la existencia humana, que principalmente es el concepto de angustia que ahorita estaríamos platicando. Y fíjate, curioso que Kierkegaard tenía una deformidad. Ujú. Era jorobado y creo que Sí. era renco, ¿no? O sea, como que caminaba así Mm. medio, como pasito duranguense. Pasito tum tum. Pero sobre todo era renco y era feo, como patada de caballo. Y resulta, pues eso también lo marca, ¿no? Sí, claro, pues se juntan varias cosas en su vida. Sí, y fíjate que también otro episodio de la vida de Kierkegaard es que se enamora de Regina Olsen, Olsen. una muchachita de 14 años. Él tenía 20, sí, se van como 9, 23, 24 Ujú. creo. Ajá. Y él también lo marca. Es algo que también lo marca en su Sí. vida, ¿no? Sí, claro. Le marca mucho. No, a ver, fue no es porque Regina haya hecho algo malo hacia él, como podríamos hablar, por ejemplo, en el tema amoroso con Nietzsche u otros autores, Ujú. sino todo iba muy bien. El punto aquí es que, en parte, en virtud de su filosofía, en virtud, yo creo, de intentar ser coherente, él toma la decisión posteriormente de cortar y se van a casar, están comprometidos y él corta ese compromiso Sí. para, no sé, enfocarse en su filosofía, enfocarse, ser coherente con su filosofía. Y eso es lo que marca más bien la manera en cómo Kierkegaard aborda su propia, digamos, su enamoramiento, su forma de llevar el amor, de entenderlo y qué decisión tomar. Eso es lo que marca, ¿no? ¿Y esto cómo crees que haya repercutido en su filosofía? Porque, por ejemplo, él tomó decisiones fuertes. Dejar a Claro. Regina Olsen no fue como que algo fácil, ¿no? O sea, es el amor de tu vida contra tu vida académica. Ujú. Y él decidió la vida académica, ¿verdad? Creo que esto también es parte de lo que él escribió, sobre todo en la parte de las decisiones, porque un punto fuerte de la filosofía de Kierkegaard es esta, digamos, angustia que se tiene al decidir por el vacío que se tiene ante la libertad. Ujú. Y creo que sí lo refleja, ¿no? Sí, claro. A ver, hablar de Soren Kierkegaard es hablar del padre del existencialismo. No porque todos los existencialistas posteriores, que bien conocemos más como Sartre o Heidegger, o bueno, podemos meter ahí a la bolsa a Camus, aunque sea absurdismo, pero bueno, al fin y al cabo trata los mismos temas. No es porque todos siguen las mismas conclusiones de Kierkegaard. De hecho, tal vez todo lo contrario. Lo que pasa es que él establece los conceptos principales con los cuales los demás filósofos van a trabajar. Y uno de esos es este hecho de tener como él decía, una infinitud de posibilidades ante ti y que la incertidumbre ante eso, de tomar la decisión, es lo que te provoca la angustia existencial. Y ahí el tema con su comprometida, Sí. yo creo que el tema más ahí fue que no haya afectado su filosofía, sino al revés. Su filosofía afectó su vida amorosa, más bien. O sea, es como que él, siendo coherente con su filosofía, con su pensar, toma esas decisiones. Más que el hecho de que haya roto su compromiso afecta directamente su filosofía. Yo lo veo más como que una reacción, una consecuencia de su pensamiento. Muy bien, fíjate, ahorita, si me permiten, antes de continuar con el maestro que nos está comentando bien de Kierkegaard, quisiera hacer mención a nuestros queridos
televidentes, para que nos comprendan un poquito más esta parte de la filosofía. Pues etimológicamente decimos que filosofía proviene de la palabra griega, ¿no? De filos, sofía, amor a la sabiduría, pero está todavía más extensa a sacar cuáles son las causas primeras y últimas de todo, ¿no? Entonces, retomando antes de llegar a Kierkegaard, digamos que lo tenemos aquí en este punto, anteriormente tenemos a la filosofía griega con los presocráticos, ya hablamos un poquito la vez pasada, con Sócrates, Platón, Aristóteles, que eran más esencialistas. Ahorita voy a hacer un pequeño diferenciación entre esencialistas y existencialistas, ¿no? Donde mencionaban que la esencia es primero a la existencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos decía Aristóteles en las formas del modo de ser, la sustancia, la esencia es acto-potencia, tiene una causa eficiente, una causa material, etcétera, etcétera, ¿no? Y los existencialistas mencionaban que, bueno, en el ser humano primero existe y después viene la esencia, ¿no? Y traigo a colación a René Descartes, ¿no? Cuando mencionaba que en latín lo dice cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces ahí esta parte de que si no pienso, entonces no existo, ¿no? Entonces tenemos una parte esencialista. Ahora, los existencialistas, como bien dice el maestro, Kierkegaard se le nombra como el padre del existencialismo, ¿no? Aunque obviamente él nunca dijo, pues yo voy a ser el padre, ¿no? Pero se le retoma en la filosofía un poco moderna, etc. Se le considera así porque él da el vuelco hacia el individuo, o sea, hacia las decisiones personales, porque en aquel entonces la moda filosófica o lo que estaba, digamos, lo que se manejaba era la filosofía de Hegel, creo que la de Schelling y la de Fichte. Exactamente, del idealismo alemán. Ajá, que eran los grandes sistemas filosóficos. Y Kierkegaard lo que hace es un vuelco a la parte del individuo, a las decisiones. Exactamente, sí, como tú mencionabas, en esta parte si nos lo ubicamos en geografía, pues está Dinamarca arriba, Alemania, ¿verdad? Entonces en el idealismo alemán, como tú bien dijiste, está Fichte, Schelling con la conciencia objetiva, subjetiva, pero ahí le faltaba un toque, por así llamarle, que era parte de la individualidad que tú dices, y ahí está Søren Kierkegaard, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a indagar lo que estamos viendo. Sí, claro. Sí, con Kierkegaard pasa lo importante, lo trascendental con Kierkegaard, lo que bien comentan, volver la filosofía hacia lo subjetivo, que eso es lo importante. Con el idealismo alemán estamos totalmente lejos de la subjetividad. Digo, como hemos platicado en otras ocasiones, no entre nosotros, sí. Cuando hablábamos de Hegel y su espíritu absoluto, pues no sé exactamente a qué se refería, sigo sin entenderlo al 100%, pero claro que intentaba buscar respuestas digamos, absolutas, ¿sí? Como suele ser la filosofía. Y Kierkegaard no le interesó. Kierkegaard le interesa más una reflexión subjetiva totalmente. Y aquí quiero sí dejar claro como que el por qué. Y es algo que me ha sorprendido mucho reconocerlo hasta hace pocos meses realmente. O sea, es como que otro descubrimiento más sobre el autor. Darme cuenta que lo que le importaba a Kierkegaard era entenderse a sí mismo, obviamente, sus, como yo digo, manifestaciones de existencia, como la angustia, la desesperación, las ansiedades, que en aquel entonces todavía no se sabía exactamente, no había una disciplina autónoma que las estudiara tal cual, ¿no? Después aparece la psicología científica y demás, la psiquiatría desarrolla más, pero me doy cuenta que no había otra forma de que Kierkegaard abordara sus temas sin esa forma. Es decir, tenía que ser subjetivo sí o sí, puesto que el objeto de su filosofía era su sentir. Entonces no podía como que intentar hacerlo con metodologías que otros filósofos en su momento ya tenían ahí, ¿no? Como que todo muy, insisto, en lo absoluto, en lo general, tenía que irse a hacer una reflexión subjetiva, y en sus libros yo identifico que hace no solamente una reflexión filosófica, hace reflexiones más bien análisis psicológicos. Y eso es algo muy, muy interesante para mí, porque, a ver, los libros más importantes de Kierkegaard se publican en la década de los 40 del siglo XIX, 30, 40 años de la aparición de la psicología científica, 50 años antes del psicoanálisis. Entonces, ahí se ve que académicamente van avanzando en ello, poco a poco. Digo, ahí todavía estamos en el campo de la filosofía,
pero se ve que el interés por estudiar las emociones del ser humano de una forma diferente, no solamente de la medicina, por así decirlo, ahí estaba el interés, ¿no? Sí, precisamente como tú bien dices, ya anteriormente los filósofos hicieron un arduo trabajo bastante interesante con la parte de, bueno, vamos a estudiar el ser, la esencia, pero el problema es que no atendían suficientemente los problemas ya muy subjetivos, ¿no? Ujú. Que al fin de cuentas es lo que adolece a veces muchas de las personas que estamos aquí en cuanto a la mejor tristeza, la angustia, ¿no? Ya si le queremos meter un poquito de psicología, se pueden convertir a rasgos o incluso a trastornos, pero ya es un poquito más complejo. Y sí, prácticamente la angustia es lo que está ahí, el vértigo, decía, el miedo a la libertad, podríamos también ahí completarlo. Y parte de lo interesante de la vida de ese autor son los aspectos personales, ¿no? También, que también se ve en la obra, por ejemplo, también la pelea que tuvo con su papá. Muchos años vivió peleado con su papá. Y un evento que lo marcó también fue su reconciliación con su papá, con su padre. Él le daba dinero y, bueno, el papá antes de reconciliarse le daba dinero y él se iba de parrandas y se la pasaba muy bien, la verdad. Pero parte de lo que hacía y lo que vivía se nota en su obra, ¿no? Se refleja cómo fue, como tú dices, como bien dices, congruente, ¿no? Sus ideas, cómo lo ves, cómo se ve reflejado. Bueno, pues es que al fin y al cabo, vuelvo a lo mismo, la filosofía de Kierkegaard me queda claro que su interés es entenderse a sí mismo. Desde primero, pero ignorando, digamos, las respuestas teológicas. Porque a mí me queda claro que tal vez su angustia, su sentir, pues tal vez su padre mismo le pudo haber dicho las respuestas, ¿no? O que otro ministro religioso insisto, su fe luterana tal vez pueda dar una respuesta. Pero no le era suficiente. Es como que lo que me da a mí entender sus obras. No le es suficiente la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué este comentario? Cuando, por ejemplo, lo estudié para la tesis, el objetivo de mi tesis era identificar concepciones éticas a partir de su filosofía. Es decir, el origen o fundamentaciones éticas, propios valores que podemos identificar, fines de la ética, y realmente que todo cae en Dios. Todo cae en Dios. O sea, realmente sus conclusiones me parecen muy teológicas, pero en sus obras al leerlo te das cuenta que no quiere hacerlo de esa manera, quiere buscarlo de manera diferente, bajo una reflexión diferente, que sea filosófica, insisto, pero la manera en cómo escribe sus libros hace análisis psicológicos de algunos, ya se sabrá quien haya leído algo de Kierkegaard, de pasajes de la Biblia, que a mí me parecen muy interesantes. Entonces, cuando hablamos de Kierkegaard, realmente sí hablamos de un filósofo que realmente quiere filosofar sobre sí mismo, que realmente quiere entenderse a sí mismo, que las respuestas que tal vez su sociedad, su círculo social, esas respuestas no le llenan. Y aunque él en su filosofía, al menos yo siento, termina cayendo en las mismas respuestas, él necesitaba llegar por una vía diferente, tal vez. Y en esa vía accidentalmente, tal vez sin querer queriendo, termina dándonos todos los conceptos y bases del existencialismo, ¿no? De hecho, él hablaba de 3 estados, que era el estado estético, el estado ético y el estado religioso, que eran como fases de la vida humana, ¿no? Donde el estético se encarga de los placeres, digamos, deleites, el Don Juan, lo relacionaba con el Don Juan. Y luego venía la parte ética, cuando ya profundizabas y querías, pensabas más en los valores, ya pensabas en el matrimonio, ya como que esta parte de deleite ya la racionaliza un poco más. Y en la tercera fase, que es la teológica, es el salto de fe. Sí. Ya es algo más profundo, pero en los 3 estados tienes que dar un salto, o sea, una decisión. Y yo creo que, bueno, es parte fundamental de su obra, pero es un reflejo también de su vida teológica, porque él fue pastor. Sí, exactamente. Sí, no olvidemos que cada filósofo, cada pensador, siempre tenemos que abordarlo también del contexto cultural, histórico, ¿verdad? Porque todos tienen algún matiz de eso. Por ejemplo, en este caso, pues, Søren Kierkegaard, el contexto familiar, académico, la parte religiosa del luteranismo, bastante fuerte ahí ligado. Y podemos ver otros filósofos, ¿no? Como Friedrich Nietzsche, su
Ahí murió con Salomé, Salomé, escribió La genealogía de la moral, etcétera. Dostoyevsky, esta parte también de su familia, de su hijo, las obras que escribió, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, ahí están impregnados. Entonces, sí debemos de comprender esta situación para que también ver el significado, lo que contiene el filósofo, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Que es la parte subjetiva de la obra. O sea, de lo que él vivió y cómo se ve reflejado. Una pregunta, mi estimado Brandon. Sí. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que tú destacas de tu investigación, de la obra de Kierkegaard? Bueno, pues, principalmente, digo, la gran obviedad, ¿no? La angustia existencial. En primer lugar, angustia existencial, los menciono y comento un poco sobre ellos. Sí, por favor. Angustia existencial, la libertad, pero ya entendía diferente. Eso es importante. Libertad, pero ya entendía de una forma diferente. Las posibilidades que tenemos en la vida. El concepto de desesperación también lo maneja como algo muy interesante. De entrada, con esos, ya inicia, digamos, esta revolución de iniciar lo existencial por así mismo. Pero comenzando con la angustia existencial, a mí me parece muy interesante porque la angustia existencial, cuando la describe él, que es algo así como simplemente el hecho de tener libertad y estar ante la infinitud de posibilidades y pues, tener que tomar la decisión, me parece sorprendente que a lo largo de la historia de las civilizaciones y de la civilización occidental, sea hasta apenas el siglo antepasado que alguien se quiso sentar a reflexionar respecto a eso, porque todos lo hemos sentido. Es decir, lo que él explica que es la angustia existencial, ya todos lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido al menos alguna vez, lo sentiremos alguna vez. Es decir, ese momento de incertidumbre, cuando sabes que estás ante una infinitud o finitud, como queremos ver, de posibilidades, pero que sepas que al momento de tomar tu decisión, todo lo demás se va a desaparecer. Pero al mismo tiempo, al tomar esa decisión, otra infinitud de posibilidades se vuelve a abrir. Entonces, de entrada, el concepto de angustia existencial es algo novedoso, la manera, yo diría, de abordarlo, porque tal vez temas respecto a cuestiones emocionales ya se habían manejado anteriormente en filosofía, por supuesto, sobre todo de una perspectiva ética, yo diría, Sí. pero aquí ya él lo maneja como algo que es parte de la existencia. O sea, esto es muy importante. Agarrando un poquito del tema de libertad, así como lo repetirían muchos existencialistas, sobre todo del siglo pasado, no puedes escapar de ello. Es decir, no puedes escapar. Y esto es aún más fuerte viniendo de un filósofo que sabemos que es cristiano totalmente, ¿no? Sí, un cristianismo reformado, pero un cristianismo muy fuerte. Y él, a sabiendas de que Dios está ahí, de todos modos también sabe que la libertad la tiene ahí. Esa libertad de poder pecar o de escoger el camino de la salvación. Pero al fin y al cabo no puedes escapar de tu libertad. Yo ante esto tengo una duda y la verdad Sí. me gusta entrar en polémica. ¿Realmente eres libre cuando una consecuencia de tus decisiones es el infierno? O sea, dice, bueno, dentro de la idea religiosa, Claro. de que eres libre, pero si te portas mal, vas al infierno. Entonces yo creo que no hay tanta libertad como uno quisiera, ¿no? O sea, Sí. es, ok, toma la decisión, pero si la tomas mal, ya sabes. Sí, como que es el gran dilema teológico, ¿no? De siempre, ¿no? Del libre albedrío. Ajá, Siempre el gran de por qué tenemos libertad si Dios ya sabe, bueno, pasado, presente y futuro. sí. Dependiendo también de cómo lo pensemos, ¿no? Porque tengo entendido que por allá algunas, igual, iglesias protestantes Sí. que prevén que, bueno, interpretan que Dios ya tiene todo ya marcado, entonces Sí. no importa realmente cómo te comportes, mientras que otras, pues no, es importante cómo te comportes. Y en este caso el luteranismo es así, es importante. ¿Y no será que realmente, bueno, ya salgo un poco de la filosofía, No. entro en la especulación, en el mundo mágico de Abraham? ¿No será que Dios, en el supuesto que Ujú. exista, ya sabe todas nuestras decisiones, aunque son libres? O sea, como Él escapa del tiempo, nosotros en su momento ya decidimos. Ya lo sabe porque está fuera de tiempo, Ujú, pero en realidad el que toma la decisión es uno. ujú. Pero él ya sabe qué decisiones se ¿Qué se tomaron. fueron? Ajá, desde que nace ya sabes que la regas. Ya sabía que el Beto iba a estar en Revolujados conmigo, ya estaba definido, sabía que me iba a hacer caso, y luego que sí iba para Televisa y que así iba a andar. Pero tu opinión es más como que lo sabe, pero porque fue mi decisión. Sí, se fue tu Sí, decisión. es o sea, como que al revés, ¿no? No que lo ajá, impuso. él no lo decidió, él simplemente lo vio, pero ya como lo sabe, ¿no? Como un espectador que lo ve todo y lo sabe todo,
pero las decisiones las tomamos nosotros, Sí. como actores. Ujú. Quizás un poco fantasiosa esta propuesta, pero así yo lo veo, ¿no? Pudiera ser. Ni tanto, ya había escuchado a un conocido hacer un comentario parecido, de que no es de que Dios ya establezca qué va a pasar, sino que simplemente lo sabe. Pero por Ujú. saber no significa que Él lo impuso. O sea, ya sabe que somos brutos, pero Sí, sí. por la edición, pues, Sí, 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 ya sí. te conoce, pero... Sí, sí, sí. Ajá, algo así. Sí, sí, ya lo había escuchado antes. Y a mí me pareció muy interesante también verlo de como que de esa manera, ¿no? Reflexionarlo. Sobre todo porque, por ejemplo, estos temas, Sí. existencialismo, cuando lo manejas en clases, con chicos de finales de prepa o ya en la universidad, eh, cuando, yo al menos yo, cuando platico existencialismo, primero pregunto si son creyentes o no. ¿Por qué? Porque realmente siento que es muy diferente abordar los temas del existencialismo siendo ateo, agnóstico o creyente. Para mí es muy diferente. Sí. Porque un ateo normalmente suele negar ciertos determinismos. Mientras que un creyente, si realmente eres muy creyente, suelen ser muy deterministas. Y esto cambia cómo abordamos ciertos temas, como el de la libertad. Y, y es algo que con lo que chocan mucho. O sea, los que son creyentes, cuando les aviento esa pequeña granada Sí. sobre, ok, si existe Dios de tal manera como tú me dices, ¿eres libre realmente? ¿O por qué te angustias en primer lugar? Más bien. Sí. Porque la angustia nace de que tenemos libertad y que tenemos responsabilidad respecto a esa libertad. Pero si, por ejemplo, sale un alumna que me dice que Dios realmente es omnipotente y omnisciente y demás, digo, bueno, si ya sabe todo y todo lo demás, ¿de qué te angustias? ¿Por qué tendríamos angustia? Y esa reflexión, em, creo yo que ese fue lo que empuja a Kierkegaard a hacer sus reflexiones. Porque él, a sabiendas que está Dios ahí, a sabiendas de todo eso, siendo sumamente creyente, se pregunta entonces por qué siento angustia. ¿No será quizás por este peso de pecado, de sentir como, oye, te peleaste con el jefe? Sí. ¿Sabes? O sea, no la vives a gusto, ¿no? Te peleaste con el jefe y sabes que hay tabla. O sea, pase lo que pase, te murió la familia, hay tabla. Y creo que también es parte de estas emociones que él vive, ¿no? Esta angustia. Ujú. Sí, sí, claro, es lo que venimos comentando. A ver, totalmente hace su filosofía en virtud de lo que él vivió. Simplemente, y es lo que yo comento ahorita. Yo lo veo, si lo tuviéramos enfrente, yo vería una persona un poco atormentada, Sí. realmente, y que diga, pues, porque si existe Dios me siento como me siento, al fin y al cabo. Y él intenta reflexionarlo, y él intenta como también, digamos, conciliar esta idea de libertad que tenemos, esas sensaciones, emociones que siente, con la idea de que está Dios presente. Fíjate que yo había por ahí visto uno de los muchos programas de filosofía que hay en YouTube, que hablaba que tiene que ver porque él tiene una concepción de Dios diferente a la que nosotros Claro. tenemos. O sea, nosotros pasamos por varios filtros filosóficos y a él no le tocó, digamos, las discusiones que a nosotros sí nos Claro. tocaron. Ajá. Y a él le tocó todavía el Dios como castigador, el de Abraham, el Dios que le dice a Abraham, agarra a tu hijo y mátalo. Sí, claro. O sea, como que espérate, cabrón. Sí, 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 ¿Cómo sí. acojarlos? O sea, creo que si lo ves desde ese punto de vista, pues sí, bueno, sí da miedo Dios, ¿no? O sea, un Dios que un día estás en tu casa muy a gusto y de repente agarra a tu hijo y sacrifícalo. Y luego todavía en el capítulo va Abraham con Isaac Ujú. y todavía Isaac le pregunta, ¿y qué vamos a hacer? No, espérate, ahí Mentirle. llegamos. Ajá, llegando te explico. Tú. Ajá. Y creo que si uno lo lee así directo el texto, pues dices, ¿qué onda, no? O sea, Sí, ¿qué claro. clase de Dios puede ser este? Sí, Sí. pero fíjate, ahorita que estás tomando esta parte del Dios, aquí hay un pequeño problema en el cual esos pensadores parten de la idea del Dios, pero cristiano. Entonces, porque en este caso, si decimos, bueno, entonces, si Dios existe, entonces, ¿por qué si tenemos o no tenemos libertad? El problema es, primero, identificar qué es, ¿verdad? Ajá. Ese es el Ujú. problema. En una entrevista a Carl Sagan, al maestro Carl Sagan, Ujú. le mencionaban, oiga, ¿usted cree en Dios? Y le pregunta, a ver, pero ¿qué es Dios y cuál Dios estamos Ujú. refiriendo? Porque ahí, fíjate bien, Kierkegaard, sí, independientemente de su filosofía, está bajo el cristianismo, protestantismo, ¿no? Entonces, ahí sí, si queremos ahondarlo mucho más, pues sí, está medio complejo. Porque también existía o existe la idea de que el Dios que
bueno, para algunas religiones, que el Dios que hay con nosotros es un demiurgo, que es un Dios malo, y que hay un Dios bueno y que hay un demiurgo que fue el que nos creó en ciertas religiones. También y también en la filosofía se ve, ¿no? O sea, se habla mucho del demiurgo. Sí, en Platón, en el libro del Timeo. De que es un Dios que no es tan chido y que le gusta vernos sufrir y que por eso nos pone... Y aquí estamos. Ajá, aquí andamos, ajá. Sí, que nos hizo comida muy rica, pero nos hizo engordar y así como que... así, está rico, pero nos engorda y cosas así. Sí, es muy interesante lo que están comentando, digo, porque a veces uno piensa, sobre todo para los que son gustosos de filosofía, Sí. hasta como digamos de manera totalmente recreativa leerlo, es complicado realmente entenderlos, porque sí, habla de Dios, pero ¿cuál Dios? Perfectamente lo dicen. Habla de libertad, ¿qué es libertad? Habla de angustia, ¿de qué forma entiendes la angustia, no? Y sobre todo, un filósofo como Kierkegaard, como bien comentan, hay que identificar primero el Dios que él ve, bien su religión, identificarlo bien, porque después no entendemos el porqué de sus reflexiones, porque definitivamente esas reflexiones son en virtud de su religiosidad, ¿no? Y qué bueno que no había pensado de esa manera. Como él aún, imaginemos que esté Kierkegaard, ¿no? Ahorita en 2025, igual en Dinamarca, no pasa nada. ¿Cómo sería su reflexión? O sea, aunque fuese totalmente religioso, que eso no cambie, de todo modo su reflexión definitivamente sería distinta. Claro. Distinta. Y eso como que a nosotros nos emociona pensar cómo sería esa reflexión, cómo hubiese sido diferente, porque en definitiva la concepción de Dios que él tenía es totalmente distinta a la que se tiene hoy, incluso, y me atrevo a decir, y sin ánimo de ofender ni mucho menos, tal vez las iglesias luteranas actuales puede que incluso hayan cambiado la forma de percibirlo, sobre todo porque si algo tienen, a diferencia, no sé, de la iglesia católica, es el hecho de que se permiten la interpretación de las escrituras, digamos, en su individualidad o en sus pequeños iglesias, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que mencionas esta parte. En Europa, en muchos de los países, sí ha un poquito ha disminuido la religiosidad, independientemente si es el cristianismo luterano o catolicismo, y se mueven un poquito más por la parte, no todos, quiero generalizar, un poco agnóstico, ¿no? Claro. Según las estadísticas, o sea, precisamente, ¿qué pasaría si estuviera ahorita Søren Kierkegaard, ¿no? Sí, sería algo muy interesante, porque ahora si son creyentes, son agnósticos. O sea, son como un agnosticismo creyente. Es decir, no se apegan a dogmas. Simplemente sí creen tal vez en el Dios cristiano, sí, tal vez sí creen en Cristo tal cual, en Jesús, como Hijo de Dios, pero no se apegan a un dogma. Entonces, ciertamente, y en Europa los que son creyentes son así, y digo que los que son creyentes porque sabemos que en Europa pues ya la cantidad de creyentes ya es ínfima, ¿no? Sí, sobre todo la parte un poquito occidental, porque ya de la oriental, con la iglesia ortodoxa, pues ya es diferente, un poco diferente, ¿verdad? Sí. Sí, muy interesante. Y por ejemplo, ¿qué tú encuentras de similitudes en el pensamiento de Kierkegaard con otros filósofos que hayas leído? O sea, como ¿qué cosas puedes relacionar con otros, digamos, otras formas de pensar? Bueno, dos cosas podría apuntar. En primer lugar, la necesidad de Kierkegaard por romper el sistema. Es decir, de ser realmente un antisistema. Ya lo comentamos al inicio, ¿no? Hay una crítica real directa a Hegel y a la forma de hacer filosofía del momento, digamos la forma académica del momento. Y su forma de hacer filosofía, lo vemos en sus libros, la manera de escribir y demás, es contra el sistema. Y esto es primero una característica que después veríamos, pues, sobre todo en Nietzsche, ¿no? Posteriormente, unos pocos décadas después, y en otros filósofos que quieren salirse de la línea, que a mí me parece algo interesante. Primero, eso hablando de formas. Y hablando de contenido, bueno, como buen padre de algo, padre del existencialismo, yo siempre menciono esta línea argumentativa. Somos seres vivos, conscientes, muchos mamíferos lo son racionales. La diferencia es que nosotros somos lo que comentaron de Descartes, ¿no? Somos conscientes de que somos conscientes. Somos conscientes de nuestra existencia y eso es lo que nos puede diferenciar de otros mamíferos. Al ser consciente de nuestra existencia, aparece la libertad. Por eso la libertad no lo tienen en otros seres vivos. Así lo entendemos nosotros. A partir de eso, tenemos responsabilidad sobre esa libertad. Y a partir de eso tenemos la angustia.
Y a partir de eso, ¿qué hacemos con esto? Esta línea argumentativa que Kierkegaard nos presenta, la vamos a ver repetida en todos los demás filósofos existencialistas y autores en la literatura, sobre todo en los realismos, ¿no? Como hablamos de Dostoyevsky, ahí se ve esa línea argumentativa. O sea, independientemente ya de la conclusión final de Kierkegaard respecto a sus propias preguntas, esa línea argumentativa no veo que cambie en Sartre, no veo que cambie en Camus, que hace unas cosas, bueno, hace una reflexión diferente, pero viene siendo lo mismo, no cambia. Y si nos ponemos a reflexionar nosotros mismos, pues sí, es como que la línea argumentativa base para poder como que hablar de la existencia humana. Entonces, eso es algo que yo veo, en primer lugar, muy notorio, muy obvio. De ahí en más, otra cosa que hay que comentar es una cuenta de formas, la manera en cómo escribe, la intención, el hecho de querer utilizar la forma en cómo escribe, como también una forma antisistema o un mensaje es muy interesante. Él escribía, recordemos, y publicaba con seudónimos. ¿Cuál es este interés? El interés sería, más bien, lo leía por ahí en otro artículo, que él quería que cuando tú lo leyeras, no supieras que estás leyendo a Kierkegaard, sino que al leer esas reflexiones es como si fuesen tus propias reflexiones y entras en un proceso de diálogo con quien no sé, pero es un diálogo muy íntimo, así como lo que hace Kierkegaard también. No es como que un libro que te enseña algo que es así y así es, como serían otros filósofos, ¿no? Porque si hablemos crítica a la razón pura, pues es lo que Es un manual y sí, muy rígido. Ajá. sí, totalmente, y aquí para nada, es como que son reflexiones y ignorando a la persona que lo escribió, uno lo puede hacer propio, porque son reflexiones de cosas que todos sentimos. Y es una forma muy interesante de ver cómo él no solamente en el contenido te da su filosofía, sino también en las formas, que vemos algo parecido con Nietzsche, tan solo, ¿no? Tan solo en el Zaratustra, por ejemplo, Sí. que es la máxima ejemplo de cómo no solamente se da el contenido, sino también en la forma en cómo escribe ese Zaratustra, es una crítica misma de todo lo que está criticando, ¿no? Es algo que sí hay que resaltar. Fíjate que me recuerda un poco a San Agustín en Confesiones, ahora que por la forma, San Agustín en Confesiones va haciendo este ejercicio, ¿no? Como que va hablando y va pensando y meditando, pero a la vez va reflexionando sobre su vida, sobre aspectos teológicos. Casi estoy seguro que al ser luterano, Kierkegaard tenía a San Agustín como fuente principal, porque tengo entendido que los protestantes, no todos, algunos, pero exploran más la filosofía de San Agustín que la de Santo Tomás, porque Santo Tomás es más del catolicismo. Sí, pues la escolástica. La escolástica. Y a lo mejor él tenía más esta tradición, ¿no? Pudiera ser. Igual creo que las cartas de San Pablo también tienen esta forma. Sí, claro. Y al fin de cuentas, el protestantismo pues nace de la iglesia cristiana católica, ¿no? Sí. O sea, entonces sí tienen fundamentos muy esenciales, aunque hay sus derivaciones. Es controversial porque sí. hay muchas ramas y no todas así fueron así. O sea, es un proceso histórico, ¿no? También hay que ver la ciudad, el contexto, hay muchas cosas. Que para muchos eso es un problema y para mí es una cosa maravillosa. Sí. Porque a menos de la perspectiva académica o incluso también lo personal, si es que somos creyentes o no, de todos modos, la espiritualidad ahí está, seamos creyentes o no, yo considero así. Y el hecho de que existan tantas, digamos, sectas del cristianismo, son diferentes interpretaciones. Y es muy interesante, al menos para mí, el estudiar esas diferentes interpretaciones. Hay quienes dirían, obviamente, tal vez, miembros de ciertas iglesias, que qué mal que sea así. Y yo, bueno, pues que es como la propia cultura humana. Se tiene que ir esparciendo, ¿no? Al fin y al cabo, derivando. Y en efecto, sí, hace poquito estaba leyendo precisamente del luteranismo y sí, se apegan más a San Agustín. Sí, claramente. Y fíjate, ahora que hice la palabra secta, curiosamente, el cristianismo fue considerado una secta judía. Ah, claro. O sea, sí. pasa esto, ¿no? Pero que es parte del proceso de las religiones, ¿no? Que pertenecen a una, pero luego hay una reforma o un cambio y se hacen un grupo con sus diferencias y sus características particulares. En el caso de Buda, que era hindú, o sea, origen, el pensamiento, él es un reformador y hace sus ideas, reforma las ideas del hinduismo. Igual Cristo, era judío, hace reformas al pensamiento judío, él hace sus aportaciones y nace, digamos, el pensamiento cristiano, que, bueno, históricamente es complejo porque Claro. Fueron muchos tipos de cristianismos, ¿no? Creo que el que se impuso fue el paulino, y hay que entenderlo así, que son procesos históricos y que son complejos porque son
digamos, parte de la historia humana y hay que estudiarlos muy detalladamente. Sí, claro. De hecho, en otras religiones que también son bien respetadas, también tienen sus derivaciones, como en el Islam, ¿no? Los yihadistas, Sí, los sunitas, chiitas. y pareciera que fueran muy armoniosamente y que, claro, siempre hay gente muy armoniosa, pero a veces lamentablemente no siempre es así, ¿verdad? Entonces siempre hay sus derivaciones dentro. Él es de Zaratustra, de hecho te va a sacar un manual y te El Avesta. El Avesta. Va casa por casa. ¿Usted cree en Zaratustra? ¿En serio? Se los traes, Mike. Sí, traes uniformes. No, es un show, es un show. Pero es completo, es una manta, ¿eh? O sea, hacemos shows, ¿no, mi estimado? Sí, es complejo. La verdad, el fenómeno religioso creo que se subestima, pero entenderlo y comprenderlo Es complejo. Ajá, y enriquecedor. O sea, entender claro. el por qué otra persona tiene otra visión de la realidad, de la trascendencia, de Dios. ¿Cuáles son sus fundamentos? Me parece a mí muy interesante. Sí, y de hecho, y no crean para que nos escuchen que ya se están desviando del tema de Kierkegaard. Pues no, de hecho no. De hecho no. Tal vez sea tal vez sean necesarias estas reflexiones para poder después entrar a intentar entender a Kierkegaard, porque por ahí en algún momento me llegó la pregunta de que, bueno, si no fuese creyente, hubiera hecho las mismas reflexiones, creo que Sí. lo habíamos platicado nosotros, y pues digo, no, es que si no hubiera pensado a Dios como lo pensaba, no hubiera hecho las reflexiones que hubiese hecho, definitivamente. Pero para poder llegar a eso hay que hacer también estas propias reflexiones, ¿no? Y dejar claro, digo, estos procesos históricos que comentas es precisamente el porqué de que todavía existe el cristianismo. O sea, cantidad de religiones que han ido, que han venido, pero debido a que está primero una imperante, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo en su momento, aparece una secta que ciertamente el cristianismo después se institucionaliza, digo, porque se avienta como 3 siglos sin nada muy claro, se institucionaliza, se desarrolla más la iglesia católica, después tiene sus sectas y así seguimos, ¿no? O sea, Sí, es claro. normal, es normal. Es un proceso histórico. Y aquí sí podemos desviarnos del tema porque esto es rebrujado, recordamos. Es parte de... Aquí tenemos permiso. Ajá. Si quieres hablar en una línea, vea contextos, ahí hablan seguido sobre el tema. Aquí rebrujados, podemos hablar de lo que queramos. Sí, pero sí es importante saber esto para entender aquí, creo. Sí, totalmente, totalmente. Y por otro lado, ¿no? Entenderlo así, porque después, y sobre todo cuando apenas estamos iniciando en filosofía o apenas estamos aprendiendo un poco sobre filosofía y hablamos de existencialismo, pensamos luego en ateísmo, por Sartre. Sí. Porque siempre que pensamos existencialismo se nos viene Sartre luego, ¿no? Y tampoco no lo puedes entender, a menos sus reflexiones y conclusiones, si no lo piensas desde una perspectiva atea, en el entendido y su contexto histórico, porque claramente creo que cualquiera, por ejemplo, ahorita si imaginemos, seamos creyentes, cualquier francés en la década de los 30, 40, pues yo creo que comienza a ser un poquito ateo, por todo el contexto de el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un gran porqué del ateísmo de la mayoría de los académicos. Digo, también está ahí el asunto del comunismo que va de la mano. Pero hay que entender eso, ¿no? Ahorita hablamos toda la cuestión de las religiones, el porqué de entender los desarrollos históricos del cristianismo. Para poder entender a Kierkegaard, bueno, también hay que entender por el otro lado, ¿no? Por qué aparece un ateísmo tan férreo a mitad del siglo pasado en Europa Occidental. Y claro, con las guerras es entendible. Exactamente. Sí, ¿cómo vas a creer en Dios si tienes un juguetote que te queda? Sí, totalmente. ¿Y dónde está? Sí, es la pregunta. ¿Y dónde está cuando mueren los niños inocentes, no? ¿Y dónde está cuando pasó tanta desgracia? Sí, fíjate, ahorita haciendo un pequeño paréntesis en esta parte del existencialismo, pues ya lo abordamos que nace en el siglo XIX aproximadamente, ya después, y se puede decir que hay 3 tipos de existencialismos, como tú bien ahorita retomaste unos, que es el existencialismo religioso. Podemos poner aquí al buen Søren Kierkegaard, a Karl Jaspers, que es más actual, a Søren Kierkegaard, al existencialismo ateo precisamente con Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Y el existencialismo agnóstico, que aquí entra pues Albert Camus, ¿no? Y hay unas pequeñas derivaciones, aunque todos parten precisamente del existencialismo como corriente filosófica, sí debemos de tener este matiz para comprender al filósofo en cuanto a su pensamiento histórico, desde luego cultural, y diferenciarlo, ¿no? Para ver que también tenemos diferentes perspectivas, que no solamente es una de un filósofo y ya las demás no, sino hay diferentes.
A ver, ahí va mi pregunta tramposa, mi estimado Beto. Entonces, ¿cómo podemos definir que una filosofía es existencialista? Existencialista. ¿Te doy 10 segundos? ¿Quieres consultarlo con ChatGPT? A ver, déjame... Adelante. No, precisamente hace rato mencionábamos esta diferencia entre filósofos esencialistas y existencialistas, ¿no? Dime, Abraham, pon atención. No. El esencialismo mencionaba, bueno, primero tenemos la esencia, Ajá. que es lo que está en el individuo y ya existe después. Sí. Y el existencialismo no, primero existimos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya después tenemos la esencia. Ahora, esta esencia retomo a René Descartes, ¿no? En su famosa frase que dice, si no pienso, luego existo. Si no estoy pensando, entonces, pues no existo, porque no soy consciente, ¿no? Es somos fantasmas, mi estimado. Precisamente, ¿no? Entonces, y como bien decía el maestro, pues ya entra toda esta parte de los conceptos que atañe al individuo de la angustia, de la libertad, esta parte subjetiva, ¿verdad? Y es que, no sé ustedes, pero saber que te vas a morir como que sí angustia, ¿no? Sí. Estar consciente que te vas a morir algún día sí te angustia. Sí. Primero, toda clase de filosofía, cuando inicia un curso, ya sea en prepa o en universidades, todos los alumnos, ¿no? Aquí en su mundo, y de repente platicas, nadie te pone atención y llegas a darles la reflexión. Sí se dan cuenta que se van a morir, ¿verdad? Sí se dan cuenta que en cualquier momento, o sea, la mayor certeza en la vida es que te vas a morir cuando, no sé, pero te vas a morir. Nunca des una plática en un hospital, por favor. Nunca, jamás. Para tanatología, sí, no creo que no va por ahí. Sí, y bueno, es parte de, ¿no? Parte de, y es parte de lo filosófico. Quisiera medio contestar también la pregunta que hiciste ahorita sobre cómo definir lo del existencialismo. Eso, pero yo le agrego aquí como que un dilema que me he topado que todavía como que persiste, porque decimos que es como una corriente. Y yo soy más del pensamiento que no es que sea una corriente filosófica, aquí nada más es como que quisiera comentarlo, porque sí, como comenté ahorita, hay líneas argumentales que todos comparten, pero las conclusiones no. Y a veces diríamos hasta las reflexiones, pocas palabras, ciertas metodologías, no. Para mí no es como que sea una corriente propiamente dicho, porque no es una escuela, no se siguen a sí mismos. Más bien es una característica, porque están estudiando tienen el mismo objeto de estudio. Sí. Y pues cantidad de filósofos tienen el mismo objeto de estudio, pero no decimos que son de la misma corriente. Y a mí me queda claro que ese pequeño comentario que acabo de hacer es tema para muchos, sí. es debate para muchos, porque, vamos, existencialismo es un tema que a todo el mundo nos atrae. Sobre todo si apenas estamos ingresando al tema de filosofía, nos atrae mucho. Y sí hay que dejar claro esto, que todos estamos como que cierto dilema de que es una corriente o es más bien como que simplemente una característica. Yo soy más de pensar que es simplemente un objeto de estudio. Sí, es que en filosofía se tiene digamos, como la tradición de agrupar pensamientos, sí, como para tenerlos en categorías. Para estudiarlos. Porque, los orígenes de la filosofía, las escuelas sí estaban agrupados, o sea, los presocráticos, después los platónicos y luego los aristotélicos, pero ya después no, o sea, como en el siglo XIX ya no tanto, sino existían ideas comunes o digamos cosas que llamaban la atención de la época. Uh-huh. Este volver al individuo de Kierkegaard, también de Nietzsche, que también él vuelve también hacia la reflexión sobre la persona, en contra de la tradición sistemática, ¿no? De llegar a una filosofía que englobe todo. Ya es como volver al fundamento de la filosofía que es el ser humano. Sí, fíjate, ahorita que estás volviendo a retomar a Nietzsche, Nietzsche a veces cuando escuchamos la palabra Friedrich Nietzsche como que lo vemos así como que el gran ateo, ¿verdad? Con los libros del anticristo, el nihilismo, no, es que, la muerte de Dios. Se escribe el anticristo, no sé qué piensas tú, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es que ahí sí le recomendaríamos leer un poquito más el contexto. Claro. El título, no sé cómo sí, claro, para no verlo. No lo pones en catecismo. Literal, ¿verdad? Sí, claro. Obvio no. Y curiosamente antes, tuvo muchas problemáticas sociales, incluso también clínicas, Nietzsche, y ya antes de morir, pues precisamente viene un pastor porque él lo quiso, y prácticamente ahí se ve cómo en momentos de problemas y sobre todo de la muerte, tenemos como que esta parte espiritual, incluso religiosa, aunque en este
ustedes van a decir, es algo medio contradictorio, pero sí llega a pasar para muchas personas. También Kierkegaard murió sus últimos días, le hablaron un pastor igual, murió en paz. Sí tuvo también como una reconciliación con la religión en sus últimos días. Sí, claro. Digo, yo creo que alejado de su Dios jamás estuvo, más bien con su religión, ciertamente ese es el punto al final. Y algo que quiero sí comentar es que creo yo que la espiritualidad siempre va a estar, y así sean, como gran ejemplo Nietzsche, aunque seas ateo, pues no puedes ignorar esa espiritualidad que tenemos. De hecho, es un gran tema, ¿no? Hablar de digamos, filosofía de religión, si existe o no existe Dios o como quieran verlo. Pero independientemente de todo, para mí es una conclusión personal totalmente de que seas ateo, seas creyente, sea lo que sea, eres espiritual. O sea, el ser humano tiende a la espiritualidad, requiere de la espiritualidad, y precisamente Kierkegaard nos muestra eso, ¿no? Porque una de sus conclusiones, que no hemos abordado tanto en sus conclusiones, es precisamente que cómo supero esa angustia existencial. Bueno, pues con el salto al vacío, que termina siendo la fe. Una fe pensada a su manera, porque no es la fe común que tenemos nosotros pensada, que es simplemente creer en Dios. No, para él la fe sí es algo difícil de alcanzar realmente. Tiene sus, como él decía, sus movimientos, sus etapas, sus pasos para poder llegar a una verdadera fe. Y para poder superar esa angustia existencial, había que tener fe, pero no es tan sencillo. No es como simplemente creo y ya. No, es algo que agrega tal vez, y habría que decirlo, algo que agrega que de nueva cuenta este tema de sufrimiento, ¿no? O sea, la angustia no la puedes ignorar. Él nos decía, no puedes vivir siempre angustiado, pero tampoco puedes vivir sin la angustia. Tienes que estar en el punto medio, que es algo que se repite constantemente en filosofía, ¿no? Y aquí lo mismo, nos dice él, tienes que aprender a angustiarte, que es una manera que muchos otros filósofos nos dicen, tienes que aprender a sufrir. Termina siendo como que lo mismo, ¿sí? Platicando las mismas cosas por ahí. Como sobrevivir el pecado, ¿no? Como a reponerte, como saber pecar. Suena feo, pero sí. Es esto, es que siempre vas a estar tomando decisiones toda tu vida. Toda tu vida van a haber decisiones, desde que te levantas, tomas una decisión, si no te levantas, tomaste una decisión, si no vas, tomas una decisión, si vas, o sea, siempre estamos tomando decisiones. Pero hay decisiones que son más trascendentales, ¿no? Como te casas o estudias, haces cierta carrera, hay cosas que son más fuertes. Y esto genera angustia, porque está el vacío de la libertad, de que, oye, tengo la libertad de escoger y la responsabilidad recae en mí. Entonces, ahí está todo el peso de la obra, se me hace. Sí, claro, fíjate, ahorita que estás mencionando esta parte, quisiera también retomar dos diferencias en cuanto a crisis emocional y crisis existencial. Normalmente las emociones, pues podemos tener esta parte de la tristeza, del miedo, de la alegría, ¿verdad? Y en algunas ocasiones son efímeras, pero ya una crisis existencial abarca todavía algo más. Es esta parte de introspección, autoexploración a sí mismo de lo que uno quiere, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que pueda estar triste o incluso casi deprimida, no necesariamente tiene que ser a partir de una emoción que le pasó, sino una crisis existencial, ya sea de tipo moral incluso, o algo que está queriendo hacer y tiene este dilema que todavía es mucho más profundo, y no quiero decir que sea mejor que lo emocional, por supuesto, pero sí esta parte de la filosofía nos puede ayudar a entender, comprender. Sí, claro. De hecho, qué bueno que pones sobre la mesa el tema de que ya en nuestra actualidad tenemos que distinguir entre una angustia normal, diríamos, emocional, a una angustia existencial. Son cosas diferentes. Yo siento que para Kierkegaard toda angustia era existencial, y ahora entendemos que no es así. Digo, la angustia, su característica es que es un miedo hacia el futuro, hacia la nada. Nos presenta la nada. Pero nos podemos angustiar porque hice un examen de admisión y sé el resultado en 2 semanas y estoy angustiado. Es verdaderamente angustia. Y normal. Pero terminamos por objetivizarla, ¿no? Terminas por ser el resultado del examen. Y una vez que se da el resultado del examen, la angustia desaparece. No es la misma que una angustia existencial ante una decisión trascendental. Y ese es donde aparece realmente temas más profundos, propiamente dicho, existenciales. Y qué bueno que ahora tenemos que hacer
diferenciación. Y tan así se hace que incluso algo que, por ejemplo, también manejo en clases es hablar de cómo agarramos el existencialismo, fue agarrado por la psicología y se utiliza, ¿no? Como gran ejemplo, la logoterapia, que identifica, Víctor Frank. sí, totalmente, que identifica que, a ver, podemos tener neurosis, es decir, depresión, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad diversos, no por los típicos orígenes sí, los típicos orígenes que nos proponen cualquier teoría psicoanalítica, ¿no? Sino simplemente porque tienes un vacío existencial real. Y por tener un vacío existencial, puedes caer en trastornos depresivos, Sí. puedes caer en trastornos de ansiedad que, digo, siempre van de la mano. Y eso para mí se me hace sumamente novedoso, porque, no, digo, novedoso ahorita ya no, fue del siglo Sí, pasado, que, pero en el sentido de que todavía me topo personas que siguen diciendo, ¿y filosofía para qué? Y bueno, es que ahorita las aplicaciones de la filosofía, y si hay que decir ahorita que estamos aquí hablando de esto porque amamos filosofía, es que sus aplicaciones son inmensas, son muchas las aplicaciones de la filosofía, no solamente en lo ético, porque normalmente lo cerramos nada más en las cuestiones éticas, digamos, en las profesiones y demás, que ojo, también tiene mucha valía, claro está. Pero gran ejemplo nos da la psicología, ¿no? Que agarra todo el desarrollo que llevamos del existencialismo y no solamente nos propone y con experimentos, bueno, sí, investigaciones, mejor dicho, Ujú. se ha comprobado que realmente aparecen neurosis por vacío existencial. Y hay una terapia con sus propias herramientas enfocada en ayudarte a encontrar ese sentido de vida, evitar ese vacío existencial de la mano un poquito de la razón, de la mano un poquito de lo espiritual. Pero es sorprendente, mucha gente como que no es consciente de que la filosofía, sobre todo el existencialismo, tiene aplicaciones pues muy grandes. Y fíjate también, creo que en esta época tan neurótica en la que vivimos, de que todo está Tal cual. acelerado, de la exigencia es al máximo, tienes que ser di- profesionista, deportista, excelente en todo, o sea, es tanta la exigencia que tiene esta sociedad que aparece un vacío existencial, decir, bueno, ¿y todo esto para qué? Ujú. Y creo que todo el mundo se la hace, ¿no? Sí. O sea, qué chido que soy fulano de tal, qué padre que conseguí esto, pero ¿y luego? Y creo que ese vacío existencial lo tenemos dormido. O sea, realmente todo lo tenemos porque ante la capacidad de poder razonar sobre la muerte ya es un tema Sí. difícil para las personas. Lo tenemos como apagado, ¿no? Como adormecido. Me Sí, parece. mira, fíjate, ahorita que estás comentando esto, sí hay muchas problemáticas actuales y vemos libros que han sacado actualmente psicólogos sociales, filósofos como Lipovetsky, ¿no? Byung-Chul Han, Sigmund Bauman, precisamente la sociedad líquida. Shaun Lee. eh, y todo esto que acontece ahorita y la importancia de la filosofía, muchos de los alumnos precisamente pueden preguntarse, bueno, ¿y cuál es la utilidad de la filosofía si no se ve pragmáticamente, ¿no? Ujú. Ese es el problema. Entonces, no todo se mide pragmáticamente, utilitariamente, ¿no? Entonces, Sí. ahí lo importante es la capacidad de reflexión, que se te abre muchísimo el panorama, siempre y cuando tengas esta añoranza, el asombro y las ganas de aprender lo básico, ¿no? Porque sí es algo, un problema que está aconteciendo actualmente. Sí, al fin y al cabo la gran utilidad es el desarrollar la reflexión crítica general, ¿no? La filosofía es lo que te da eso, al fin y al cabo. Ya si le encontramos aplicaciones más exactas, pues qué mejor. Pero al fin y al cabo refuerza nuestra reflexión crítica en un contexto histórico en el cual requerimos más esa reflexión crítica y pareciese que, pues bueno, todo lo que nos rodea en la actualidad intenta hacer todo lo posible para que no tengamos esa reflexión crítica. Sí. Ese es el asunto, digo, ese gran problema de nuestra época, ahorita comentaste, es de la época de las neurosis, pues sí, realmente sí, estamos hablando de esto porque tal vez hace 500 años para atrás pues no había tantas personas con vacío existencial real, ¿no? Por su contexto, y ahora está difícil, es muy complicado porque siempre ha habido personas, digamos en términos materiales, mucho más exitosas que otras, por X o Y. Pero antes las personas no se dan cuenta de que esa persona existía, tal vez no lo tenía de frente y ahora puedes estar en cualquier clase social, tomar tu celular y darte cuenta que hay una persona que siempre tiene algo mejor o algo que tú quieres y Bueno, y te provoca como con cierta presión
Entonces como que parece que todo nuestro sistema que tenemos actualmente, con sus cosas buenas, cosas malas, algo muy claro para mí es que nos está reduciendo esta capacidad de reflexión crítica, pero sí está aumentando totalmente la cuestión del vacío existencial, totalmente relativismos axiológicos, o sea, cada quien está haciendo sus valores como quiere y sin bases, por eso se caen totalmente, constantemente. Ahí es lo que hablaba Bauman con todo el... Le dice muy claramente con su adjetivo de lo líquido, ahí se mantiene y estamos en ese contexto, que es complicado. Y fíjate también, otra cosa que me llama mucho la atención de esta generación es que hay pastillas para todo. Pastilla para dormir, pastilla para adelgazar, pastilla si no tienes pelo, si tienes pelo. O sea, ya la solución te la da las farmacéuticas a todos tus problemas de vida. ¿Te duele algo? Una pastilla. Y bueno, no te duele, pues otra pastilla. O sea, es increíble eso. Sí. La verdad, es una generación que está para analizarse y creo que la filosofía es una herramienta muy útil para poder hacer una crítica. Sí, fíjate, y la filosofía, como acabamos de mencionar, es un gran reto para también divulgarla a que los jóvenes también se interesen en ello, pero yo he visto que sí existen jóvenes muy interesados en la filosofía y me lo han constatado, y eso es agradable porque se dan cuenta de todas las posibilidades que pueden abarcar, ¿no? En alguna ocasión, entre un maestro y yo, nos preguntaban, oiga, profes, ¿en qué se puede trabajar la filosofía o qué se puede hacer, verdad? Y yo por dentro, híjole, está un poco complejo, pero honestamente podemos decir, bueno, el que estudia filósofo es una persona sencilla, pero con gran sabiduría y puede abarcar muchas cosas. Entonces, si uno se propone eso, lo puede hacer, ya sea porque tenemos tema para, pues, desde las ciencias sociales, psicología, pues de todo, ¿verdad? Sí. Lo malo... Y claro, sí, es que ubicamos que, por ejemplo, uno de nuestros maestros nos ubicamos que hay muchos alumnos que tienen esta capacidad muy, muy nata de reflexionar filosóficamente. El problema es que la sociedad no invita a hacer esas reflexiones. Y bueno, ahí está en manos de los que somos maestros de tener que hacer todo lo posible para que les nazca el leer, primer lugar. Segundo, reflexionarlo de ciertas maneras. Y algo importante es también identificar que no solamente en México, tengo entendido también en muchos otros países, se está dejando a un ladito la cuestión de la filosofía en los planes educativos, sobre todo de nivel medio superior, que es donde más deberían de aprender reflexión crítica. Y pues eso asusta, digo, realmente asusta, porque estamos en países obviamente industrializados, en todo el sistema, los sistemas económicos que tenemos. Y yo sé que se requiere mano de obra, ¿no? De diferentes capacidades, de diferente, digamos, calidad, dependiendo del área. Y en las carreras se ignora totalmente, o en las preparatorias se ignora totalmente la reflexión. Ahora sí que ni siquiera filosófica, en general, se ignora. Y esto me llama mucho la atención porque la filosofía... a mi punto de vista es un quehacer, o sea, es un quehacer natural al ser humano, la reflexión. Y hasta el mismo sistemas educativos están bloqueando algo que nos está natural, es como si no nos dejaran caminar y nos están bloqueando. Yo me asusto de ver, no voy a decir cuáles, pero planes de estudio de ciertas universidades, por ejemplo en Derecho, que quitan filosofía del derecho, que quitan derecho romano, que quitan deontología jurídica. Y digo, es que, ¿cómo sostienes derechos sin esas partes también? Y muchas otras profesiones, disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, que pareciese que hacen lo mismo. Y digo, pues que entonces, ¿cómo reflexionas todo lo que haces? ¿Cómo tienes esa capacidad crítica, ¿no? Exactamente, e incluso se puede reducir lamentablemente a solamente conceptualizaciones y reconceptualizaciones, donde no ayuda, digamos, digeridamente se les da al alumno, ¿verdad? Que esperemos que no se caiga en eso. Yo, por ejemplo, me llamó la atención cuando me dijeron, pues me gusta mucho la filosofía. Y yo a partir de las matemáticas les compartía esta parte, ¿no? Y me decían, ¿pero cómo se puede abordar? Pues muy sencillo. Abordamos a René Descartes en el plano cartesiano, les hablo de él, a Pitágoras, de los números, etcétera. Y todo eso les ayudaba y les gustaba. Entonces,
sí hay muchos alumnos que les agrada, solamente está, como tú bien dices, esta forma, cómo se lo podamos abordar, ¿verdad? Sí, es que dijiste algo también muy claro, no solamente que no son conceptos, porque se enseña ciertamente historia de las ideas, pero no se enseña filosofía, que es diferente. Es decir, podemos decir que existió tal autor, tal fecha, dijo esto y ya, pero realmente lo importante es, pues, qué reflexiones tuvo, qué metodologías tuvo, y creo que es algo que, por ejemplo, haces con matemáticas, ¿no? Que es realmente acompañar al alumno o a la persona a que haga las mismas reflexiones que tal vez el filósofo hizo. Y eso es como se debe enseñar, a mi opinión, de cierta manera, filosofía. No solamente decir el autor dijo esto, trató este tema y ya. ¿No? ¿Cómo llegó a eso? Eso para mí, la parte de las metodologías dentro de los filósofos, a mí es la parte que más me llama la atención, viéndolo de la manera de maestro, ¿no? Eh, Porque es donde puedes ubicar si las personas realmente les llama la atención la filosofía y pueden hacer su propia reflexión filosófica de los temas que le interese, pero hay que darle las herramientas también. Y eso es lo que se enseña bueno, pues en el aula muchas veces, ¿no? Y en estos espacios, obviamente. Ok. Claro. Bueno, a manera de conclusión, ¿con qué nos quedamos de Kierkegaard? ¿Qué reflexión hacemos? Primero, Kierkegaard es un autor fascinante, fascinante. Si apenas estamos entrando a estudiar filosofía, como todo, hay autores que sí podemos agarrarlos directamente y entenderlos muy bien. A Kierkegaard yo sí soy de los que diría, hay que leernos un poquito antes otras cosas o leer autores que nos explican a Kierkegaard para poder tomarlo, leerlo y, como dije ahorita, aprovechar su propia forma de redactar y entender que son reflexiones para uno y reflexionar correctamente. Mera conclusión. Sin Kierkegaard no tendríamos todo el desarrollo claramente que nos da el existencialismo tanto en filosofía como en literatura, mi punto de vista. De todos modos, de no haber sido por Kierkegaard, tal vez hubiese aparecido otra persona, porque el contexto histórico se da para eso. Pero quisiera decir que hay que revalorizar a Kierkegaard. Cuando hablamos de existencialismo, ahondamos mucho en otros autores, ya sea en filosofía o en literatura, y dejamos a Kierkegaard como un ladito de nada cuenta haciendo esto, ¿no? Existió tal fecha, nos dijo esto y ya. No, hay que revalorizarlo, hay que leerlo, hay que comprenderlo desde su contexto, que es un trabajo arduo, al fin y al cabo, toma su tiempo, pero vale mucho, mucho la pena. Ok. Sí, Beto. yo considero que Kierkegaard nos ayuda mucho a preguntarnos precisamente situaciones que atañen en nuestra vida existencial e incluso ver a la angustia no algo como malo, siempre y cuando no se caiga en un vacío existencial, sino es parte inherente del ser humano, pero aquí está la voluntad del ser humano en el cual decide qué posibilidad hacer conscientemente, de forma correcta, éticamente, lo más posible, y no caer en un vacío existencial como acabamos de mencionar, que después también las emociones nos pueden traicionar, ¿no? Claro. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, mi estimado Brandon, y esperamos contar con tu presencia más adelante, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Muchas Vamos a abordar gracias. más temas y Gracias. Beto, Pues muchas gracias por estar aquí compartiendo sobre Kierkegaard. Cuando gustes, aquí está tu casa. Gracias, muchísimas gracias. bueno, entonces recordamos que esto fue Revolujados y nos seguimos viendo por aquí.